empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud, con la temática titulada Sesión 3, Redes sociales de los trabajadores del sector salud, ¿qué impacto tienen en su bienestar? Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Quien nos acompañará durante esta sesión, doctor Alonso, muy buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Buenas tardes, Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes también a todos ustedes hoy en esta tarde o soleada o de llovizna, dependiendo del lugar del país donde estén. La idea del día de hoy es que vamos a tocar un tema muy moderno en términos del manejo de redes sociales. Cuando nos propusimos este tema, realmente estábamos siendo un poco, digamos, no visionarios, porque finalmente las redes sociales llevan mucho tiempo, pero no tanto como para poder evaluar qué tanto impacto se ha tenido en términos de salud o en el bienestar de los trabajadores de nuestro sector salud. Y es por eso que lo tomamos para poderlo manejar y para poderlo hablar. Recordarles que vamos a tener una serie de sesiones posteriormente, pero que esta semana vamos a hablar también sobre fiebre amarilla en la segunda parte y haciendo un poco de expansión del tema. Pero primero, si quieres, Paulita, comencemos con nuestra primera sondeo del día. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizaremos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Afecta la salud el uso de las redes sociales? A. No hay estudios que avalen esta afectación. B. Existen afectaciones de la salud mental. C. No afecta la salud. D. Ninguna de las anteriores y E. Todas las anteriores. 15 segundos para conocer los resultados de esta primera pregunta. Estos son los resultados. A. No hay estudios que avalen esta afectación, 4%. B. Existen afectaciones de la salud mental, 87%. C. No afecta la salud, 2%. D. Ninguna de las anteriores, 0%. Y E. Todas las anteriores, 6%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los efectos sobre la salud por el uso patológico de las redes sociales son A. Depresión y ansiedad.
B, aislamiento social, C, alteraciones del sueño, D, ninguna de las anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. Depresión y ansiedad, 33%. B, aislamiento social, 37%. C, alteraciones del sueño, 25%. D, ninguna de las anteriores, 6%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Las intervenciones para manejo de afectaciones en la salud por redes sociales. A, intervenciones personales. B, estrategias de prevención, educación y apoyo. C, políticas claras en empresa para uso. D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. A, intervenciones personales, 4%. B, estrategias de prevención, educación y apoyo, 42%. C, políticas claras en empresa para su uso, 2%. D, ninguna de las anteriores, 2%. Y E, todas las anteriores, 51%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso. Muchas gracias, Paulita, y me estás escuchando. Muy bien, continuemos entonces. La idea es que, y esta es una frase anónima que encontré en la web, y dice lo siguiente, me llamó muchísimo la atención, y es que las redes sociales han sido creadas para crear adicción. Nos controlan más de lo que nosotros las controlamos. Y obviamente un poco la idea es que tanto crean esa adicción y que tanto nos controlan nuestro tiempo y nuestra atención. Y es un poco lo que vamos a ver en la medida en que vayamos avanzando sobre el propósito de esta charla del día de hoy. Pero bueno, muy bien, continuemos. ¿Qué vamos a mirar? ¿Qué relaciones existen entre las redes sociales y el personal de salud o la salud en general? ¿Qué efectos se han demostrado sobre la salud por parte de las redes sociales? Y esto, digamos que no es tan fácil de discernir cuánto afecta a trabajadores del sector salud y cuánto a trabajadores que no estén en el sector salud. Parece ser que esto no es tan fácil de discernir de acuerdo con lo que pude investigar. Y obviamente también cuáles serían las acciones, que al final termina siendo lo importante de este tema al final. Entonces, vamos a revisar los conceptos entre el uso de las redes sociales. ¿Cómo es ese uso intensivo? ¿Hay algunas variables que hagan que uno se pegue más a estas redes sociales o no? ¿Qué impactos posibles se han detectado en cuanto al uso? Y al final vamos a ver algunas experiencias sobre el proceso de manejo de estas redes sociales en el sector salud y en general en los diferentes sectores, pero vamos a tratar de enfocarnos en el sector salud. Obviamente que son connaturales a nuestro ser actual. No podríamos decir necesariamente que nos aislamos totalmente. Hay gente que toma la decisión de decir, bueno, no me meto a redes sociales o tengo unas redes sociales reducidas o no comparto mucho. Y entonces ya ahí está el cómo exploro yo la red social y eso también termina siendo supremamente clave para poder analizar el fenómeno. ¿Qué relaciones existen? Obviamente que el sector salud, y yo diría que inclusive a veces gente fuera del sector salud utiliza las redes sociales para comunicar temas de salud. Entonces, hoy en día hay desde sitios web y redes sociales donde ustedes pueden explorar diferentes temas de salud, algunos guiados por personas que saben, ¿no es cierto? Endocrino Rosero, bueno, en fin, una serie de profesionales que uno respeta porque los conoce y porque sabe que su experiencia por su especialidad le va a permitir hacer unas recomendaciones adecuadas. Eso es importante desde el punto de vista de socializar muchos temas. Pero de la misma manera, también es cierto que en estos ámbitos, en estos púlpitos, por decirlo de alguna manera, también la gente dice cosas que no son. Y son personas que obviamente no tienen la experticia suficiente para hacerlo. Últimamente yo veo mucho temas sobre historia, sobre cómo se crearon los diferentes elementos que le permiten, por ejemplo, a uno sondear a través de una radiografía, una resonancia magnética, o cómo se hicieron vacunas. En fin, hoy en día hay muchas historias muy buenas en tema de redes sociales y publicadas allí para consumir y a veces para producir. Lo cierto es que hay una relación muy fuerte en estos últimos años y no hay duda, mejor dicho, casi que lo podemos afirmar de esa manera, que la social media, estas redes sociales
están afectando la forma en que gestionamos nuestra salud, inclusive de aquellos que conocemos el tema. Uno, digamos que la mayoría de decisiones que toma las toma de manera inconsciente con base en una serie de preprogramaciones que uno tiene, ¿no es cierto? Cómo nos educaron nuestros padres, cómo fuimos viviendo nuestra vida. Nosotros no hacemos una operación consciente necesaria de todas nuestras actividades, porque por ahorro mental, por ahorro de energía mental, nosotros tenemos muchas cosas que se hacen de manera automática. Muchas es casi el 90%. Luego, decisiones ilustradas, digamos, diciendo, voy a tomar este medicamento porque leí 100 artículos sobre el tema, pues eso no se da tan frecuentemente y es muy poquito lo que hacemos realmente de esa manera. Y un poco esto que estamos consumiendo nos permite tomar esas decisiones de acuerdo con lo que nos está llegando allá. Luego, la gente gestiona mucho su salud con base en todo lo que ha venido aprendiendo y con base también en lo que viene en las redes sociales. Pero hagamos un repaso en el ámbito de la salud. Claro, tiene muchas ventajas, ya los estamos hablando y les he dicho que hay muchas ventajas en el uso de las redes sociales en la salud. Le permite a uno llegar a conocimientos que antes eran más difíciles de adquirir. Y obviamente le tocaba a uno leer muchísimo más para llegar a ciertas conclusiones. La velocidad con la que uno es capaz de analizar información e inclusive acudiendo a inteligencia artificial nos ayudaba a mejorar mucho la forma en que nos comunicamos y en que podemos rápidamente construir una conferencia y obviamente unos conocimientos para poder trabajar con ellos, inclusive si son de la especialidad de uno, como nos pasa a muchos de los que trabajamos en estos temas, porque a veces hay que profundizar, bueno, hay qué artículos hay, qué sitios web podemos consultar para que puedan profundizar, porque uno aquí habla apenas unos momentos y la idea es que ustedes puedan después, si quieren, profundizar en alguno de los temas que hemos tocado acá. Muy bien. Las redes sociales, obviamente, existen algunas que son más favoritas para médicos y yo diría que más para médicos después de leer todo el material es más para generaciones de médicos. Son diferentes, obviamente, la forma y más la forma, uno, la forma en que accedemos y consumimos y dos, a qué redes nos metemos. Obviamente, también, como les decía yo, existen hoy en día muchos consejos sanitarios para sacarle mucho partido a esas redes sociales. Luego, la red social y la salud sí tienen mucha relación desde antes. Sin embargo, genera efectos sobre la salud. Estos tres son unos de los principales, pero voy a mencionarles otros. El primero es, obviamente, afecta la salud mental. Dos, hay un tema de acceso a la información importante y otro tema es el apoyo social. ¿Qué efectos tienen sobre la salud las redes sociales? Entonces, lo primero y lo más importante es que cuando se usan en exceso, y el punto es saber qué es excesivo. En algunos estudios de los que consulté, el tema, el tema está, digamos, el manejo de ese uso excesivo está dado por el tiempo que te interrumpe tu labor. O sea que si yo tengo mi trabajo y no lo hago o me demoro o procrastino mucho más con el uso de estas redes sociales y eso interfiere con mi trabajo, eso ya de hecho es un uso excesivo. Entonces, es cierto que ese uso excesivo puede generar problemas de salud mental, pero la pregunta sería, ¿cuáles son esos problemas de salud mental? Entonces, uno de los primeros es la ansiedad. Y recuerden que aquí hay una serie de neurotransmisores que que se generan o que se van gastando en la medida en que yo voy haciendo scroll, es decir, que voy pasando pantallas y que necesito ver más para poder satisfacerme. Entonces va a generarme depresión también, o sea, ansiedad y depresión. Obviamente, esto se da también no solamente en adolescentes, sino en jóvenes adultos. Y hay otro punto importante que se cita con mucha, digamos, énfasis, es el tema de la comparación social. El tema de la comparación social, un poco uno lo ve con dónde están sus compañeros, dónde están sus amigos, qué están haciendo. Y esa comparación de, ay, este viajó a Europa, bueno, detrás tiene la Torre Eiffel, parece ser Europa, o está en Madrid, o está en Alemania, o está en... Eso también le permite a uno un tema de comparación. Y ese tema de comparación afecta un poco la salud mental desde ese punto de vista. Y el otro tema es el ciberacoso. Recuerden que hoy en día también, y esto es clave, se dan digamos, ataques a personal de salud a través de esas redes sociales. Entonces, la idea es qué tan importante es para uno esa red social y qué tanta
alteración va a generar en mi psique en la medida en que yo sea, digamos, molestado o acosado dentro de este proceso de consulta de las redes sociales. Otro tema es, y les había dicho, el acceso a la información. Entonces, hay redes sociales, mejor el acceso a la información. Entonces, uno empieza a tener redes sociales de acuerdo con su especialidad o de acuerdo con intereses específicos. En este caso, pues estamos hablando de salud. Eso promueve comportamientos saludables. Por ejemplo, el hecho de poder visibilizar cómo es la vida de los internos, cómo es la vida del especialista, cómo es la vida del estudiante en residencia, cómo es la vida de enfermería, de laboratorio. Y existen ya como muchos sitios que están diciendo, miren, nuestra identidad es esta. Un poco nos estamos apropiando y eso obviamente también le permite a uno, a través de la visualización de ese comportamiento, entrar a mirar si estamos teniendo comportamientos saludables, ¿no es cierto? Y la idea de esto es que ese acceso a la información le permite a uno retirar ciertos mitos del tema. Pero ojo, también hay prácticas dañinas, efecto también de la desinformación, o sea que ese acceso a la información le da a uno herramientas muy importantes para acceder, pero también desinformarse. En ese orden de ideas, siempre es muy importante entender dónde está la información, qué tan, digamos, relevante, uno, y dos, qué tan fiable es esa información. Entonces yo no puedo confiar en la información que venga de todos lados y eso es súper clave. Recuerden todos los temas que hemos tenido acerca de los estudiantes, de los trabajadores del sector salud que han sido afectados de esta manera y hemos tenido, digamos, temas de suicidio. Ya habíamos explorado también el tema de la depresión y de otras enfermedades mentales en nuestro gremio. Luego, hay que tener mucho cuidado con la información a la cual se accede. También está el tema del apoyo social, porque también nos permiten un apoyo entre pares y eso es supremamente clave porque estamos sintiendo, tal vez como lo decían en algún video que vi, de estamos en una logia. Sí, nosotros somos una logia. Indudablemente esto es así porque nosotros tenemos que un ambiente diferente, igual que seguramente tienen su ambiente diferente los ingenieros y los arquitectos, pero estamos hablando de nosotros. Entonces sí tenemos una especie de logia, sí tenemos una serie de comportamientos bien interesantes. Luego, la creación de comunidades es muy beneficioso para nuestro bienestar emocional y físico. Y hoy en día, la posibilidad de acceder a través de estos medios a ayuda se vuelve muy importante. Entonces, el soporte de tipo emocional que se dio, por ejemplo, durante la pandemia y que se mantiene hoy en día, hay muchos sitios para suicidio, para asistencia en, digamos, en ideas suicidas, en cómo combatir estas ideas, por qué se generan, cómo acceder a una red de apoyo social para poder, digamos, soportarse en ella y tratar de manejar estas ideas, pues sigue siendo muy importante y se ha vuelto supremamente importante. Entendiendo una cosa, que quienes estamos en el sector salud lo entendemos. El tema del temor reverencial, del cual yo ya había hablado anteriormente y les invito a mirar esta charla de temor reverencial y la forma de educación médica que sigue sin cambiar. Cambiamos los currículos, pero no cambiamos la actitud hacia la gente y hacia la forma en que estamos haciendo el entrenamiento médico. Sigue siendo de la manera antigua, sigue siendo un poco duro, digamos un poco violento este tema de la educación. Y lo puedo decir porque primero soy docente y vivo en estos temas de salud, pero además de eso porque tengo mi hija que terminó su residencia y pude palpar de primera mano cómo estaban para este momento en la modernidad estos temas de educación. Pero hay otras alteraciones que se están detectando. Este estudio, por ejemplo, detectó alteraciones del sueño. Pero hizo una cosa muy interesante y es que dividió la forma en que nosotros consumimos la red social. Entonces dice que esos impactos dependen de la forma en que se hace el uso. Y obviamente gran parte del uso se hace a través de los teléfonos inteligentes en las diferentes plataformas sociales e igual tenemos pues, el computador y el iPad o las tablets en general. Entonces hacemos un consumo donde hay efectos, digamos, de tipo pasivo y consumo de tipo pasivo y consumo de tipo activo. El de tipo activo es el que sube
la información, y el del tipo activo, es el pasivo, es el que recibe la información solamente. ¿Qué impactos positivos? Obviamente, estos impactos positivos sobre la red o desde la red social tienen que ver con el capital social y con la participación. Y los negativos en el uso compulsivo. Y fíjense que ya vamos, digamos, acuñando algunos términos. El siguiente término de que estamos hablando aquí es uso compulsivo. Y otro tema es el de las comparaciones negativas, que ya lo estábamos viendo, cómo nos comparamos con nuestros pares o con amigos o con las otras personas, ¿no? Entonces se las pasan de fiesta y yo tengo que estar trabajando. Esto están consumiendo X o Y yo no lo estoy consumiendo. Y el otro punto es el tema de estar conectado, ¿no? Estar conectado se vuelve también muy importante, y ahorita vamos a ver un síndrome que es el FOMO, que tiene que ver con esa necesidad de estar conectado. Muy bien, este estudio, por ejemplo, se hizo en personas que tenían uso de teléfonos inteligentes y que lo hacían en el dormitorio durante la semana. Se aplicaron la escala de felicidad subjetiva, la escala de calidad de vida, la escala de adicción a los teléfonos inteligentes y la encuesta de intensidad y afecto temporal, y se administraron al inicio y al final de la semana. O sea, se permitió que la gente lo consumiera. Se hicieron pruebas en muestras pareadas para mirar qué pasaba con las diferentes correlaciones. Y las hipótesis que se lanzaban al inicio era si había un bienestar subjetivo o no, o una afectación que tenían las personas. Sin embargo, y fue muy interesante, ese bienestar subjetivo de suspender el uso de redes, digamos que no se evidenciaba tanto en estas herramientas, pero cuando se le preguntó a las personas si considerarían autoimponerse condiciones de intervención en el futuro, o sea, esto que les dimos, venga, ya vamos a mirar a qué se refiere estos descansos de la red social, el 93.6% sintió que le era positivo, o sea, que había un beneficio que no estaba captando la encuesta, pero que era importante, que no era medible por el cuestionario, pero que efectivamente estaba dando la posibilidad de que la gente tuviera un beneficio de desconectarse. Algunas cifras, solamente les coloco aquí, ahí está este blog de Jorge Rosperi y otros estudios que dicen que más o menos de encuestas que se han hecho sobre este tema, 2/3, es decir, el 66% de las personas creen que usan las redes sociales y están sufriendo a través de estas redes sociales, estas terceras partes, aislamiento social y soledad. O sea, que una consecuencia del uso de redes sociales de esta manera intensiva y compulsiva y un poco patológica es el aislamiento social, es decir, estoy prefiriendo conectarme con la gente a través de la red social y no a través del contacto personal, ¿no? Entonces prefiero no ir a una fiesta, pero sí quedarme consumiendo redes sociales. Digamos que es respetable, pero digamos que sí hay un aislamiento social. Y el otro lado, la soledad. Hay un sentimiento de soledad allí. Existe, digamos que un sólido cuerpo de investigación que está vinculando ese uso de las redes sociales con la depresión. O sea, no es solamente un tema de uno o dos estudios, es que se está conectando con la depresión. Y otros estudios lo han relacionado con la envidia, la baja autoestima y la ansiedad. Y pareciera ser, de acuerdo con estos estudios, que el tema de autoestima es un predisponente para un consumo mayor de redes sociales y que esas redes sociales afecten al individuo. Y obviamente también se genera una ansiedad de tipo social. Este estudio, que es sobre el uso pasivo de las redes sociales y los síntomas depresivos entre adultos estadounidenses. Entonces, lo que hace es investigar la asociación entre la red social y los problemas de salud mental. ¿Cuáles? Ansiedad, síntomas depresivos. Aunque este estudio en específico fue contradictorio, lo cierto es que esta encuesta, que se hizo a 702 participantes entre 18 y 49 años, mostraba que en términos de los síntomas depresivos, en la escala de depresión leve y en Patient Reported Outcomes, se hizo un análisis multivariado y se asoció que el consumo pasivo de las redes sociales aumentó el 33% los síntomas depresivos. Ahí les dejo la referencia para que lo puedan mirar. Aumenta el uso de las redes sociales la depresión. Entonces ya vimos depresión, ya vimos ansiedad, pero ¿existen otros efectos? También me lo pregunté y dije, miremos qué otras cosas hay. Hay un efecto que tiene que ver con la socialización virtual. ¿Qué efecto tiene? Entonces estas redes sociales aumentan no solamente la comparación social,
sino la búsqueda de reconocimiento a través de la misma. Y también el miedo a perder la atención. Eso lleva a adicción y negligencia con otras responsabilidades, que termina siendo lo que el mal le llama a uno la atención. Porque si hay negligencia para el cumplimiento de otras responsabilidades, el uso es patológico, como les estaba diciendo. Entonces, en ese orden de ideas, si mi red social está primero que mi trabajo o primero que mi socialización, pues eso es un uso patológico. Se reforzó el tema del ciberacoso, el acoso en línea. El personal de salud puede ser objetivo de ciberacoso y acoso en línea y puede tener un impacto significativo sobre su salud mental y sobre su bienestar. Esto ya está, hay estudios que lo están señalando. Por otro lado, el tema de la privacidad y la seguridad de la información. Hay falta de privacidad y obviamente las redes no son seguras. Eso obviamente puede generar preocupación en cómo se difunde mi información personal y profesional y eso me puede llevar a un aislamiento y a una reducción en la comunicación con los demás. Y le llama a uno la atención qué es lo que yo estoy, digamos, proyectando un poco en las redes sociales, ¿no? Estoy viajando, estoy apareciendo en diferentes seminarios, o por el contrario, lo que estoy diciendo es solamente muestro un perfil bonito, ¿no? Yo, a Dios gracias, digamos que no me hago ningún tipo de efecto especial para aparecer, pero la pregunta es, ¿ese que aparece ahí soy yo o es una persona que está un poquito más pixelada o manejada, ¿no es cierto? La influencia de la desinformación y las teorías conspirativas también, ¿no es cierto? Desde el consumo de noticias falsas y de teorías conspirativas en las redes sociales también genera desconfianza, no solamente en la ciencia médica y en las autoridades sanitarias, y obviamente eso afecta negativamente la salud pública y también el cómo somos percibidos, ¿no? Entonces aparece un médico de una especialidad con un cuchillo. Bueno, uno no sabemos qué problemas tuvo a nivel personal, no sabemos qué pasó allá, estamos viendo una información de tipo descontextualizado, ¿no es cierto? Es como cuando muestran, que la enfermera me gritó, que el médico me agredió, y la pregunta es, ¿eso es una pequeña parte y el resto no le están mostrando cómo estamos siendo agredidos a nivel de nuestros puestos de trabajo? Entonces, ahí hay un punto de desinformación y recuerden que en esto siempre hay focos sobre los cuales se centran y se vuelve toda una polémica y entonces uno dice, bueno, ¿aquí qué está pasando? No, eso está terrible, pero de pronto es simplemente un hecho aislado. De pronto siempre estuvo allí, pero no lo estábamos viendo. Y obviamente también tiene un impacto en la vida personal este consumo de redes sociales. Entonces, por ejemplo, en vez de salir a hacer ejercicio, me quedo consumiendo redes sociales. Obviamente eso afecta negativamente mi salud física, pero no solamente eso, mi vida personal al estar desconectado y socializando muy poco. Y el sueño, o sea, trabajo todo el día en mi hospital, en mi clínica, y después llego a consumir. Y además de eso, a consumir redes sociales y después, además de eso, consumo durante la noche porque no me puedo dejar y perder eventos. Entonces, pierdo mi sueño por estar dedicado a las redes sociales. Eso contribuye obviamente a la depresión y a salud mental. Puede ser que no la cause directamente, pero sí contribuye a estos dos fenómenos de depresión y ansiedad que ya habíamos visto. Una pregunta que me surgió cuando estaba mirando estos temas era, ¿qué tanto es diferencial el uso de redes sociales dependiendo de la generación? Y obviamente, digamos que evitemos esta primera parte, pues me toca, digamos que la diapositiva viene completa, pero en este punto, digamos que obviemos de los de 13 a 17 años, trabajemos de 18 hasta 55 y más, y miren cómo cada una de estas redes sociales tiene un uso diferencial, ¿no es cierto? Entonces, que en los baby boomers, los de la generación de la guayaba, la generación Z, la generación X, los millennials. Miren cómo, por ejemplo, por mostrarles algo, LinkedIn está muy arraigado en toda en la generación de 26 años a 34 años hoy en día, al igual que en los de 35 a 44, pero disminuye a una tercera parte o a la mitad de 45 en adelante, por ejemplo, o como Google es más también para esa generación. Fíjense cómo allí hay un uso intensivo en 26 de Facebook, de Twitter, pero sobre todo disminuye en la medida en que nos alejamos de entre los 26 y los 44 años el uso de esas redes sociales. Y esto tiene
mucho sentido. Entonces, ese uso de las redes sociales, dependiendo de la generación en la que estemos, pues va a ser menos intensivo. En ciertas edades, en ciertos grupos de edad, pues no va a ser tan importante mantenerse o estar conectado de esta manera. De manera tal que lo que revelan los estudios es que los jóvenes usan más las redes sociales para comunicación, que ese es el otro tema. ¿Para qué las utilizamos? Ellos se comunican más a través de la red social, para el entretenimiento o para la creación de contenido. Mientras que los adultos mayores la utilizamos más para mantenernos informados, para conectar a nuestros familiares y amigos, para buscar apoyo, por ejemplo, en una decisión de compra. Son diferentes los objetos y eso también hace que sea diferente el uso en el cual estamos dando. Aquí vamos a ver las generaciones. Los baby boomer, los generación boomer, nacidos antes de 1965, tienen un uso de redes sociales básicamente para comunicación, para conectarse con sus familiares y con sus amigos. Prefieren siempre Facebook y WhatsApp, mientras que las motivaciones que lo llevan son la conexión social y mantener lazos familiares, obviamente por su uso. Luego pasamos a la generación X, 65 al 80. Esos son nuestra generación. El uso principal es buscar información y ayudarse en la compra y conectar con familiares y amigos. También son más de uso de Facebook y WhatsApp. Las motivaciones son la información, la compra y la interacción social. Los millennials, comunicación, mantenerse informados y compartir contenido. Fíjense cómo ya agregamos el tema de compartir contenido. Y obviamente aquí ya surge, por ejemplo, el Instagram, ¿no es cierto? Y además del Facebook y el WhatsApp. Y la motivación es solamente la interacción social y también mantenerse conectados. Pero sobre todo, ojo, este tema de el poder compartir contenido. Y en la generación Z, de 1997 en adelante, estamos hablando de que más bien le gusta compartir experiencia y conectar con sus pares. Y entonces allá vemos TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, que nosotros no lo estamos teniendo en cuenta. Entonces eso hace que el consumo sea diferenciado. Y obviamente aquí lo que quiere hacer es entretenimiento, interacción social y compartir contenido creativo. Entonces no consumimos igual y ese es un determinante también de qué es lo que estamos, digamos, generando en términos de cómo nos conectamos a la red social. ¿Podría algún factor llegar a aumentar el uso patológico de estas redes sociales? Encontré que sí, y hay varios estudios que así lo señalan. Entonces, ¿qué genera un uso patológico? Uno, la soledad y el aburrimiento y la falta de autoestima. ¿Se acuerdan que les mencioné anteriormente? La falta de autoestima termina siendo un determinante bien importante. La red social se vuelve un refugio. ¿De quién? De aquellos que se sienten solos, que están aburridos, que tienen baja autoestima y obviamente se convierte en una fuente de escape, una forma de buscar validación externa. Los que no nacimos en estas épocas de alta conexión y de este uso de redes sociales, sino que somos no nativos, sino que somos adoptados o que adoptamos estos temas, pues nos quitaban fácil el aburrimiento, ¿no es cierto? O sea, uno salía, jugaba, pero también la mamá le decía, está muy aburrido, venga, le quito el aburrimiento y ustedes ya saben cómo nos lo quitaban. Eso ha cambiado mucho, obviamente. La presión social y la procrastinación, supremamente importante. Hay una alta presión social por estar conectado y por mantenerse al día. No significa que todos no tengamos esa necesidad de mantenernos al día. El problema es cómo nos mantenemos al día. Y el otro tema es la procrastinación, ¿no? Hacer el scroll te ayuda a evadir. Recuerden que ya hemos hablado de temas de procrastinación, qué es y cómo se genera y cómo afecta el trabajo. Es estar allí de cuerpo presente pero de mente ausente. Y eso obviamente todos estos temas, la procrastinación, esa necesidad de mantenerse conectado, hace que se use mucho la red social como una forma de evadir responsabilidades y las tareas importantes. Entonces, uso de red social y procrastinación. Los problemas de salud mental. Claro que sí, las personas con depresión, con ansiedad y otros problemas de salud mental, o sea, que tienen estos problemas de base, son más propensas también al uso patológico de redes sociales. Es un tema de mecanismos de afrontamiento. El aislamiento social y la falta de conexiones sociales en la persona también puede generarlo. Entonces hay dependencia a las interacciones en línea y eso contribuye obviamente a que nos aislemos más desde la parte social y hay una falta de conexiones sociales de la persona. Eso perpetúa el uso patológico de la red social. Lo mismo pasa con ese efecto que tiene la red social en el cerebro. Recuerde que el cerebro
tiene centros de recompensa. No voy a entrar a mirar todo el tema fisiopatológico y cómo se genera en la red neuronal los neurotransmisores, no, pero sí para decirles, mire, hay un tema de los centros de recompensa, ¿no es cierto? Y eso hace que tengamos, digamos que más conductas adictivas y eso genera placer y refuerzo y al generar placer y refuerzo impulsa el uso continuo de la red social. Esos son elementos que encontramos que pueden aumentar el uso patológico, al igual que la preocupación excesiva y la tolerancia. ¿Eso qué significa? Es ese uso excesivo de las redes sociales me lleva a tratar de que me acepten, ¿no es cierto? Que mi contenido sea publicado, que haya tolerancia frente a ese contenido por otras, digamos, personas que están compartiendo esta red social. Y obviamente, esto puede indicar que tenemos un problema, ¿no? Porque estamos en una preocupación excesiva de si están aceptando mi material, cuántos likes me dieron. ¿Sí? Yo puedo colgar la fotografía, pero no me importa un pepino si la ven o no. Si no la ven sino 5 personas, me da igual que si la ven 300. La pregunta es, ¿a usted sí le importa? ¿A ti te importa? ¿A nosotros nos importa? Y entonces ahí se vuelve un tema de preocupación excesiva. Los síntomas de abstinencia. Hay que verificar muy bien si estamos teniendo problemas como la irritabilidad y la ansiedad cuando no tenemos el acceso a la red social, ¿no es cierto? La recaída después de un periodo de abstinencia en el uso de la red social. También está obviamente lo que habíamos hablado del ciberbullying, que va a generar ansiedad y depresión en las personas que consumen las redes sociales. Y obviamente también de paso y colateral esos sentimientos de hostilidad y de rechazo hacia los otros y de los otros hacia mí. Muy bien, les había hablado del FOMO. El FOMO es Fear of Missing Out. Espero que lo haya pronunciado de manera adecuada, pero el síndrome de FOMO es el miedo a perderse algo. Ese miedo a perderse lo que está sucediendo en las redes sociales y lleva al uso excesivo y a meterse en el día, ¿no? Entonces, listo, yo consumo en la mañana y consumo en la noche, pero no consumo todo el día. Pero como estoy preocupado de que no me pierda algo, entonces lo van a hacer. Y eso ya está narrado como un síndrome. La obsesión por cánones estéticos, ¿no es cierto? El tema de belleza, cómo me están colocando esos temas de belleza, esa obsesión, y eso afecta mi autoestima y mi salud mental. Es que me estoy viendo, cómo me ven, cómo debo verme. Y también el tiempo de uso excesivo de pantallas, que puede afectar el sueño, la concentración y la vida social. Recuerden que nosotros que tenemos que ver, por ejemplo, lo que son hábitos de sueño y de higiene de sueño, uno de los pocos recomendados es tener las pantallas prendidas hasta muy tarde y generando el tema. El FOMO, lo podemos traducir en español, como les decía, miedo a perderse algo, es una patología que se caracteriza por un vínculo estrecho con las redes sociales y el miedo a estarnos perdiendo lo que está sucediendo allí. Hay sensación de inseguridad. El síntoma como tal es inseguridad, evitación, irritación ante la vida real y mucha dependencia de esa interacción virtual, depender de qué está pasando allí. El mayor uso del móvil, ¿no es cierto?, del celular, inteligente y del incremento de perderme y tener temor por esa pérdida de experiencias, ansiedad, soledad, abandono, sentirse excluido por no haber participado en una interacción determinada. En conclusión, influye en la aparición de sentimientos de soledad, de ansiedad, de depresión, de bienestar emocional y calidad del sueño y consumo del alcohol, que fue uno de los últimos que encontré dentro de toda esta investigación, también el aumento del consumo de alcohol. ¿Qué hacer ante ello? O sea, porque eso termina siendo lo más importante. Entonces, uno, podemos hacer medidas de prevención, de educación y de apoyo. Obviamente, eso significa que las empresas, en este caso las IPS, los laboratorios, las clínicas, creen políticas de uso de redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, no se utiliza en salas de cirugía el celular, por ejemplo. Fomentar el diálogo abierto sobre el tema y obviamente brindar acceso a recursos de apoyo psicológico, porque de lo contrario, pues no podríamos estar prohibiendo sin dar un apoyo como tal. ¿Qué es la política de uso de redes sociales? Tenemos que establecer una política clara de accesibilidad y que defina cuándo podemos utilizar esas redes sociales dentro del trabajo, incluyendo el tipo y el contenido que es aceptable y también qué podemos compartir, porque obviamente esto incluye las redes internas. Formar y capacitar a la gente, charlas sobre el uso responsable de las redes sociales. Creo que simplemente nos llegaron y estamos utilizándolas, pero no sabemos realmente cómo manejarlas.
¿no? ¿Cuál es la importancia de la privacidad? ¿Qué debo poner allí? ¿Qué no debo poner allí? ¿Cuál es la responsabilidad de la comunicación en línea? De lo que les decimos a la gente y de lo que nos dicen. Hay que generar espacios de diálogo y de discusión en el personal salud para poder compartir las preocupaciones y las experiencias relacionadas con el uso de redes sociales. Obviamente esto para fomentar un ambiente de apoyo y de confianza para todos nosotros dentro del sector salud. El reconocimiento de señales de alerta, muy importante, educarnos como personal de salud en cuáles son las señales de alerta del uso patológico de las redes sociales. No significa no uso, no, llegaron y se van a quedar, pero ¿cómo detectamos que estamos generándolo? ¿Estamos en aislamiento social? ¿Estamos irritables? ¿Tenemos dificultad para dormir? ¿Tenemos disminución del rendimiento laboral que nos jala consultar el teléfono? Hay una apertura a la consulta psicológica, es decir, a brindar servicios de apoyo psicológico en las empresas, en nuestras IPS para el uso de redes sociales, a asegurar el bienestar personal, es decir, tener un ambiente de trabajo saludable donde nuestro personal de salud pueda descansar, desconectar y realizar actividades fuera de línea. Eso es importante. ¿Qué actividades estamos fomentando? Miren que hay un World Mental Health Day, hay un día para la salud mental en el mundo hoy en día. Y obviamente esto es solamente para hacer este tema que es muy importante hoy en día en el mundo esta consideración de las redes sociales. Adaptar esta cultura de la empresa. Obviamente no nos podemos quedar con que esto no existe. No, existe y cómo lo vamos a afrontar. Entonces vamos a mirar cuáles son las necesidades específicas del personal salud. Obviamente que tenemos que hacer supervisión y seguimiento. Cómo implementar mecanismos de supervisión y seguimiento del cumplimiento de esa política que tenemos de redes sociales. Obviamente, sin que se convierta en una forma excesiva de control sobre nuestros trabajadores. Es mejor generar el autocontrol. O sea, esa supervisión y seguimiento es cómo te puedo ayudar. ¿Por qué estás teniéndolo? La gente, hoy en estos días nosotros estamos dictando con Positiva a nivel del país en los diferentes seminarios unos temas sobre cultura organizacional, sobre liderazgo, sobre estos temas, pero en cultura organizacional la cultura o sea, esta cultura sobre las redes sociales existe y está allí. La idea es hacer esa gentil pregunta de por qué estamos teniendo tanto acceso. Y detrás está no el consumo como tal, sino el por qué lo consumimos. Autoestima, somos consumidores pasivos o activos. ¿Por qué somos pasivos o activos aquí? ¿No es cierto? ¿Cómo compartimos y guardamos nuestra privacidad y nuestra seguridad? Hay cosas que yo pensaría que uno no debería colgar en redes sociales. Otros podrían pensar, mira, qué chévere publicarme en el baño, en el water. Pues no me parece lo más adecuado. Pero la pregunta es, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es tu necesidad de compartir este tipo de temas y el por qué lo estás haciendo? Obviamente las empresas deben implementar estrategias que ayuden a prevenir el uso patológico. Y eso significa que uno como médico y como psicólogo dentro de la empresa identifique cuáles son esas banderas rojas que le identifican a uno dónde están los posibles peligros, cuál es la población susceptible a entrar allí, cómo está el entorno social y de interconexión entre nosotros, porque estamos reemplazando la posibilidad de tener y charlar con la gente por estar frente a una red social. Y basta uno con llegar a la cafetería de la IPS o inclusive a tu mismo comedor en tu casa. ¿Qué están haciendo? ¿Comiendo y con un celular en la otra mano? ¿O estamos charlando e interactuando? Si estamos en ese momento dedicados a mirar el celular, pues debemos preguntarnos el por qué. Es clarísimo, y eso es claro, que todos entendemos que es probable que eso no sea tan bueno. El problema no es que lo entendamos, el problema es por qué lo hacemos y por qué lo continuamos haciendo a pesar de que entendemos qué está pasando. Debemos limitar el dónde y el cuándo usamos las redes sociales. El uso de redes sociales, allí también les dejo otro par de referencias de redes sociales, interrumpe e interfiere la comunicación del individuo. Eso es súper importante, eso es lo primero. Pero segundo, es mejor la conexión interpersonal en momentos del día. Entonces yo desactivo en ese momento mis redes sociales o pongo inclusive el celular en modo avión y comienzo a charlar con la gente, ¿no es cierto?
nos comprometemos a no revisar nuestras redes sociales durante las comidas con familiares o con amigos o cuando estoy jugando con los niños, ¿no? O sea, uno ve en algunos videos de películas la señora cuidando a su hijo que ni siquiera sabe si está o no en la carrerita y consultando el celular. Realmente ahí hay un uso patológico y la pregunta es cómo lo estamos haciendo nosotros. Y la red social obviamente no puede interferir con el trabajo, eso sí es importante, ni me puede distraer de proyectos exigentes o conversaciones. Tengo unas tareas que cumplir, tengo unas tareas que entregar, tengo una acción que desarrollar y eso no lo puedo hacer consultando la red social. Es probable que me dé información de algo que necesito, pero no puedo hacer mi actividad estando conectado a la red social. Y yo sé que esto suena tonto. Tener periodos de desintoxicación. Importantísimo desintoxicarse. Entonces, hay que hacer programas de descanso regulares de varios días. De hecho, yo a veces lo hago. Digo, ¿estoy o no estoy dependiente? Voy a dejar de consultar Instagram, por ejemplo. Y no voy a ver tampoco Facebook. ¿Cómo me desintoxico? Clave para poderlo hacer. Muchos estudios demuestran que incluso un descanso de 5 días o una semana de Facebook puede conducir a una mejoría del estrés y a una mayor satisfacción con la vida, porque también el compararme hace que yo esté insatisfecho con lo que estoy viendo en mi vida. Puede reducir el consumo sin perder el tiempo. Entonces, usar Facebook, Instagram, Snapchat durante 10 minutos en el día, ¿no es cierto? Y por 3 semanas resulta en que la gente tenga menos soledad y menos depresión, esto por las encuestas que les he mostrado. Y en el inicio seguramente es difícil, pero uno puede buscar ayuda de familiares, de amigos y también en el trabajo y eso me puede ayudar para que yo pueda tener esa red de apoyo que necesito para poder acceder a estas redes sociales sin que se vuelva patológico. Hay que prestar mucha atención a lo que uno hace y a lo que uno siente. Estas redes desconectan un poco y me desconectan no solamente de los demás, sino a mí mismo con mis sentimientos. Entonces, revisar cómo me siento. Entonces yo puedo utilizar, hay algunas plataformas en línea en diferentes momentos en el día y yo puedo ver qué pasa si no las utilizo. Miro qué pasa conmigo cuando no las estoy utilizando. Seguramente yo puedo pasar 45 minutos desplazándome en un feed, ¿no es cierto? En un feed, en un sitio en que yo puedo entrar a revisar un tema, ¿no es cierto? El tema puede ser gaticos, ¿no? O sea, no estamos hablando de, estoy revisando el tema del síndrome de túnel del carpo, no, me estoy metiendo a mirar gaticos, porque me encantan los perritos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago eso? O si me meto en los rabbit hole, que son los hoyos de conejo en el Facebook, ¿no es cierto? Y me meto a medianoche y empiezo a darle y me siento muy mal conmigo mismo cuando veo lo que hice con mi tiempo. Entonces yo puedo decir en la noche, Facebook hasta las 10 de la noche. Sé que para Facebook muchos dirán, eso está como fuera de tema, pero sí, mucha gente lo seguimos consultando. Obviamente recuerden que el uso pasivo de la red social, simplemente navegar y consumir lo que otros hacen, me hace sentir menos bien que cuando yo soy el que publico mi propio material. Claro, además de el que publica su propio material, está siendo activo entre el tema. Entonces, entre ser pasivo y activo, no sean pasivos sino activos. Procure concentrarse en sus interacciones en línea con personas que conoce y que no estén dentro de su radar. O sea, si usted interactúa con personas fuera de su radar y que no conoce fuera de la línea, mejor no interactúe con ellos, es también por seguridad. Un rabbit hole o madriguera de conejos se refiere a esa experiencia de navegar en forma de redes sociales. Fíjense como aquí es como una trampa, ¿no? Ese rabbit hole es una trampa. Y la idea es que me encuentro una serie de contenidos relacionados entre sí que me van llevando a explorar más temas. Y obviamente al final hay como esa sensación final de ¿qué hice con mi tiempo? Me metí 2 horas al tema y no dormí por estar allí. Acerquémonos siempre con una pregunta, ¿por qué lo estoy utilizando? Entonces, el Twitter o la red social, ¿por qué lo estoy utilizando en la mañana? ¿Para qué lo utilizo? Estoy viendo las noticias, tengo un hábito sin incentivo que me sirve de escape, entonces estoy pensando en pendejadas, perdón por pensando en vez de enfrentar lo que tiene el día por delante, prefiero quedarme otro ratico aquí en vez de meterme en el tráfico o ir a hacer mi trabajo, o simplemente, ¿qué pasa cuando tengo ganas de ir a mirar el Instagram? ¿Y qué pasa cuando eso yo lo hago cuando tengo una tarea difícil enfrente? Entonces, en vez de afrontar la tarea, me meto a Instagram o a cualquier otra. Hay que ser brutalmente honesto con uno mismo. Es muy difícil, ¿no es cierto? Y la idea es que cada vez que uno tome el teléfono, el computador o la tablet,
revisar qué está pasando con esas redes sociales. ¿Por qué lo estoy haciendo a esta hora? ¿Eso decide mi vida? Hágase esa pregunta. Sea brutalmente honesto con usted. Obviamente, yo puedo dejar de seguir, silenciar o cortar contactos. Yo puedo podar. Eso significa limpiar, claro, porque es que en muchos, aquí les dejo también un artículo de Science para poderlo mirar. Yo acumulo muchos amigos y muchos contactos en línea y muchas personas y muchas organizaciones, pero realmente yo puedo mirar cuáles son aburridas o exasperantes o molestas e irlas quitando. ¿No es cierto? Yo puedo dejarlas de seguir o silenciarlas o cortar los contactos. A veces tenemos como el miedo de, no le puedo quitar porque no, elimine, elimine, si no le interesa, si no le funciona. Um, a nosotros nos pasó con la red del colegio. La verdad, eso producía demasiado ruido. Ni siquiera era porque lo contactara. Yo veía las peloteras allá de mis ex compañeros del colegio y decía, no, esto no puede ser. Y lo eliminé. Hay que eliminar lo que no funciona. Las personas cuyas redes sociales incluyen historias inspiradoras, qué chévere mirarlo. Cuando yo experimento gratitud o vitalidad o asombro, esa es una red social que me aporta. Pero cuando yo estoy viendo otras cosas que no me aportan, verifíquenlo muy bien, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi motivación en consultar estas redes sociales? Obviamente, debo evitar que la red social reemplace mi vida real, ¿no es cierto? Usar estas redes sociales para mantenerme en contacto con mi familiar, en vez de visitarlos, entonces yo debo mirar qué es lo que está pasando, qué es lo atractivo, qué es lo divertido, ¿no es cierto? Pero obviamente yo debo utilizar con cuidado las redes sociales, ¿no es cierto? Es preferible la persona de carne y hueso a una fotografía. Es mejor satisfacer esa necesidad humana básica de conexión y pertenencia a un grupo determinado. Hay este artículo sobre dormir con el amigo o el enemigo en la cama y se refiere al celular. Entonces, recuerden, como aspectos importantes, no usar el teléfono inteligente en la habitación aumenta la felicidad y la calidad de vida. Yo lo estoy haciendo actualmente, es un poco, yo diría, muy difícil. El riesgo de adicción al teléfono inteligente disminuye cuando se deja fuera de la habitación. Debo acostarme sin el teléfono, inclusive no consultarlo antes de acostarme. Dormir sin el teléfono mejora mi sueño, mi concentración y mi bienestar. El 93.6% de las personas dicen que después de haber hecho estos hábitos, dicen yo podría tal vez seguir haciéndolo porque me reportó beneficios. Aquí les dejo una serie de referencias para que lo puedan ver y para que puedan consultar. Háganse esa pregunta. Paolita, si quieres, entremos a hacer nuestro segundo sondeo del día. Claro que sí, doctor. Estoy revisando aquí el chat de preguntas. Ah, preguntas. Correcto. Espérate, paso aquí a donde me veo. No, no, señor, pero no tenemos preguntas en este momento. Ah, súper. Todos Correcto. son como saludos, pero preguntas Ah, no. qué bueno. Entonces Qué bueno. vamos a dar inicio a Saluda a nuestro todos. sondeo. Sí, señor. Primera pregunta. ¿Afecta la salud del uso de las redes sociales? A. No hay estudios que avalen esta afectación. B. Existen afectaciones de la salud mental. C. No afecta la salud. D. Ninguna de las anteriores y de todas las anteriores. 15 segundos para conocer los resultados. A. No hay estudios que avalen esta afectación, 0%. B. Existen afectaciones de la salud mental, 96%. C. No afecta la salud, 0%. De ninguna de las anteriores 0% y de todas las anteriores 4%. Doctor, esa primera pregunta, ¿cómo nos fue? Efectivamente, qué bueno. Pasamos ya era alto, el 80% diciendo que genera afectaciones de la salud mental y ahora el 96% coincidió con que genera problemas de salud mental. Punto clave, concientizarnos que sí genera problemas de salud mental. Muy bien. Listo, muchas gracias. Según los efectos sobre la salud por el uso patológico de las redes sociales son A. Depresión y ansiedad. B. Aislamiento social. C. Alteraciones del sueño. D. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para conocer los resultados de esta segunda pregunta. A, depresión y ansiedad, 64%, B, aislamiento social, 26%, C, alteraciones del sueño, 9%, D, ninguna de las anteriores, 0%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, Doc? Efectivamente las tres son, pero el 100% respondió los tres que son la parte clave. Depresión y ansiedad, aislamiento social y problemas de sueño. Muy bien, pasamos de una respuesta del 90% al 100% sobre los tres efectos. Listo, Doc. Muchas gracias. Tercera, manejo de afectaciones en la salud por redes sociales. A, intervenciones personales.
B, estrategias de prevención, educación y apoyo. C, políticas claras en empresa para su uso. D, ninguna de las anteriores y E, todas las anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. No utilice ningún elemento específico en el criterio usual. Y es que hace 2 meses mi computador, mi código auxiliar hizo block y entonces estoy padeciendo. Pero mire, yo no lo voy a dar solito, no se preocupe, tranquilo. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, intervenciones personales 2%, B, estrategias de prevención, educación y apoyo 34%, C, políticas claras en empresa para su uso 2%, D, ninguna de las anteriores 0% y E, todas las anteriores 62%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? Muy bien, efectivamente son todas las anteriores. Pasamos de una respuesta del 50 al 62%. Pero pues todas las respuestas todas eran intervenciones viables dentro de este proceso que es multifactorial. Muchas gracias, Paulita. Muchas gracias a todos ustedes y espero que nos veamos en nuestra segunda sesión de Fiebre Amarilla el día jueves. Doctor Alonso, muchas gracias a ti por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Así es. Para todos nuestros asistentes, los invitamos a ver el siguiente video. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos! Así es, no esperes más, reserva el espacio para que puedas participar junto con tu empresa. Recuerda, es totalmente gratis. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. En este evento dimos una cobertura importante con más de 350 participantes que se llevan conocimientos de todos nuestros programas para intervención de la siniestralidad en sus empresas. Es un congreso que me ha servido mucho, he despejado muchas dudas y he aprendido y tengo que aprender mucho más. Y Positiva abre las puertas para que estos conocimientos se den y podamos gerenciar y aplicar todos los conocimientos y cuidar mucho más de nuestro personal. Y ha sido muy gratificante ver nuevas formas de aprender y de intervenir la seguridad y la salud en el trabajo. Las personas que asistieron a este congreso se llevan una imagen 1000% de interrelación con Positiva, porque se dieron cuenta que cada día que pasa Positiva interactúa más con sus clientes, con sus empresas y con sus trabajadores y se preocupa por la capacitación continua en cada una de las áreas de la administración de riesgo laboral. Todas las conferencias han sido excepcionales. Una en particular es aplicar la ética
en nuestras empresas para el tema de ARL, y esto despierta el sentimiento de ser humanos y saber que estamos trabajando con personas y que debemos cuidarlas para que esas personas regresen a su casa y a su familia. Los invito a que hagan partícipe de este tipo de actividades porque nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento, nos ayuda a conocer un poco más todos estos temas. Por mucha o poca experiencia que tengamos, nos ayuda a sumergirnos más en esta bonita carrera, en estos bonitos temas que es la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo estamos dejando el Atlántico? Colombia, potencia de la vida.